El polvo nunca se asentaba en Copper Ridge, Montana. Flotaba en el aire como promesas rotas, cubriendo todo con la aspereza de una vida dura y sueños aún más difíciles. Pero en esa mañana particular de 1884, cuando el tren con dirección al este se detuvo con un silbido en la plataforma desgastada, algo estaba a punto de cambiar para siempre. Su nombre era Charlotte M. Wilson, y con apenas 22 años, medía poco más de 1,5 metros con sus botas de cuero gastadas. Aferraba una bolsa de viaje que contenía todo lo que poseía y una carta que le había prometido una nueva vida. Lo que encontró, en cambio, fue un rechazo tan cruel que habría destruido a una mujer menos fuerte. Pero a veces, cuando el mundo te da la espalda, el destino envía a un gigante para atraparte cuando caes. Y a veces, ese gigante tiene manos lo suficientemente fuertes para construirte un hogar y un corazón lo bastante gentil para hacer que valga la pena vivir en él. Esta es la historia de una mujer considerada demasiado pequeña para la frontera y del hombre que demostró que el amor más grande llega en los paquetes más inesperados. Antes de sumergirnos en la historia, déjame saber de dónde nos lees en los comentarios. Esta historia está a punto de llevarte a un viaje que no olvidarás pronto. El sol de Montana golpeaba sin piedad la plataforma del tren en Copper Ridge, proyectando sombras largas que parecían apuntar hacia ninguna parte. Charlotte M. Wilson ajustó su vestido de calicó azul por enésima vez, con el corazón latiendo contra sus costillas como un pájaro enjaulado desesperado por la libertad. Hace 3 meses, había sido Charlotte Wilson de Boston, Massachusetts, una costurera en la tienda de vestidos de su tía, invisible entre los rollos de seda y las interminables conversaciones sobre las bodas de otras personas. A los 22 años, ya la consideraban una solterona según los estándares de Boston. Demasiado callada, demasiado pequeña, demasiado olvidable. Cuando la tuberculosis se llevó a su tía, Charlotte se encontró sola, con nada más que deudas y la aterradora certeza de que no tenía a dónde ir. El anuncio matrimonial en el *Boston Herald* había parecido una intervención divina. Ganadero en el territorio de Montana busca esposa, debe ser de buen carácter y constitución fuerte. Vida cómoda garantizada para la mujer adecuada. Walter Higgins había parecido lo bastante decente en sus cartas. Describió su rancho de ganado, su necesidad de una compañera y su deseo de formar una familia adecuada. Lo que no mencionó fueron sus ideas muy específicas sobre lo que constituía una mujer adecuada. Ahora, de pie en la plataforma con su bolsa de viaje a sus pies, Charlotte observó acercarse a un hombre alto y delgado con una expresión que le hizo hundirse el estómago. Sus ojos pálidos recorrieron su pequeño cuerpo con la misma evaluación que un ganadero daría a un ternero decepcionante. ¿Señorita Wilson? Su voz llevaba la decepción plana de un hombre cuyas expectativas habían sido completamente frustradas. Señor Higgins, Charlotte levantó la barbilla, intentando proyectar una confianza que no sentía. Es un placer conocerlo finalmente. Walter Higgins la rodeó lentamente, sus botas resonando contra las tablas de madera. Eres más pequeña de lo que esperaba. Las cartas nunca mencionaron requisitos de altura, señor. Cartas, escupió al polvo. Las cartas no mencionan muchas cosas. No mencionan que un hombre necesita una esposa que pueda cargar con su peso. No una que tenga que preocuparse porque se la lleve el primer viento fuerte. El calor inundó las mejillas de Charlotte. A su alrededor, otros pasajeros se marchaban, familias se reunían, hombres de negocios se alejaban con propósito. Ella era dolorosamente consciente del espectáculo que estaban creando. Señor Higgins, le aseguro que soy bastante capaz de... Mírate, su voz se alzó, atrayendo miradas curiosas. No debes pesar más de 100 libras empapada. ¿De qué servirías en un rancho? No puedes dar a luz hijos fuertes, no puedes manejar ganado, probablemente te desmayes al ver sangre. Cada palabra golpeó a Charlotte como un golpe físico. Había sobrevivido a la pobreza, la pérdida y la incertidumbre agotadora de la enfermedad de su tía. Había mantenido la tienda de vestidos funcionando cuando su tía estaba demasiado débil para trabajar. Había tomado la imposible decisión de viajar por todo el país para casarse con un extraño, pero esta humillación pública amenazaba con romper algo dentro de ella que no estaba segura de poder reparar.
Puedo ser pequeña, dijo en voz baja, pero soy más fuerte de lo que parezco. Walter soltó una risa áspera que atrajo más atención. Cariño, esto no es la sociedad de Boston. Esto es la frontera. Necesito una esposa que pueda trabajar a mi lado, no una flor delicada que tenga que mimar. ¿Entonces qué sugiere que haga? La pregunta salió más cortante de lo que Charlotte pretendía, la desesperación haciéndola audaz. El tren de regreso al este sale mañana por la mañana. Pagaré tu boleto. Walter metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó algunos billetes arrugados. Considéralo caridad. El dinero parecía un insulto envuelto en practicidad. Charlotte miró los billetes, luego al hombre que había reducido su valor a su tamaño físico, y después al vasto paisaje de Montana que se extendía interminablemente más allá de la estación. Guarde su caridad, dijo, empujando el dinero hacia él. Encontraré mi propio camino. Walter se encogió de hombros con la indiferencia de un hombre que ya había pasado a otras preocupaciones. Como quieras, pero no vengas llorando cuando te des cuenta del error que has cometido. Se alejó sin mirar atrás, dejando a Charlotte sola en la plataforma mientras el tren que la había traído se alejaba con un silbido lúgubre. De repente, la inmensidad del territorio de Montana se sentía personal y aplastante. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Estaba al otro extremo de la plataforma, lo suficientemente alto como para hacer que los otros hombres parecieran niños. Incluso desde la distancia, Charlotte podía ver la amplitud de sus hombros, la forma en que su presencia parecía dominar el espacio sin exigir atención. Su cabello oscuro captaba la luz de la tarde, y cuando se quitó el sombrero para limpiarse la frente, ella vislumbró un rostro que era a la vez rudo y sorprendentemente gentil. Pero fueron sus ojos los que la detuvieron en seco. Incluso a través de la bulliciosa plataforma, podía sentirlo sobre ella, no con la evaluación despectiva que le había dado Walter, sino con algo que parecía casi preocupación. El hombre gigante comenzó a caminar hacia ella, sus botas produciendo suaves sonidos contra la madera. Con cada paso, Charlotte se hacía más consciente de lo imponente que era. Debía medir al menos 2 metros, con brazos que parecían capaces de partir a un hombre por la mitad o acunar a un niño con igual facilidad. Señora, dijo cuando llegó a su lado, su voz un murmullo grave que parecía surgir de algún lugar profundo en su pecho. No pude evitar notar que podría estar en alguna dificultad. De cerca, era aún más impresionante. Su cabello oscuro tenía vetas plateadas en las sienes, sugiriendo que era mayor que ella, tal vez de unos 35 años. Su rostro estaba curtido por el sol y el viento, pero sus ojos marrones tenían una amabilidad que hizo vacilar las defensas de Charlotte. Estoy bastante bien, gracias, mintió, aferrando su bolsa de viaje con más fuerza. Los ojos del gigante se desviaron hacia la figura que se alejaba de Walter Higgins, luego volvieron a su rostro. Perdóneme por decirlo, señora, pero no parece estar bien. Parece alguien cuyo mundo acaba de ponerse patas arriba. Charlotte sintió que su compostura cuidadosamente construida comenzaba a resquebrajarse. Es algo que puedo manejar. Estoy seguro de que sí, dijo él suavemente. Pero eso no significa que debas manejarlo sola. Me llamo Benjamin Cross. La mayoría me llama Ben. Charlotte Wilson, el nombre sonaba extraño en su lengua ahora, incierto de una manera que no había sido una hora antes. Señorita Wilson, no quiero entrometerme, pero ¿tienes dónde quedarte esta noche? La pregunta golpeó a Charlotte como un balde de agua fría. En toda su cuidadosa planificación, nunca había considerado qué pasaría si Walter la rechazaba. Había asumido que, una vez que llegara, su futuro estaría resuelto de una forma u otra. La posibilidad de quedar varada no había cruzado por su optimista mente de 22 años. El hotel, supongo, tenía suficiente dinero para tal vez 2 noches en un establecimiento modesto. Pero, ¿y luego qué? Ben estudió su rostro con esos ojos marrones y perspicaces. El hotel de Copper Ridge es decente, pero puede ponerse rudo después del anochecer. Muchos vaqueros y mineros pasan por ahí. Podría no ser el lugar más seguro para una dama sola. Entonces, ¿qué sugeriría, señor Cross? Ben guardó silencio por un largo momento, claramente luchando con algo.
Cuando habló de nuevo, su voz era cuidadosa, respetuosa. Tengo una cabaña a unas 5 millas al norte de la ciudad. No es nada lujoso, pero es limpia y segura. Hay una habitación extra que podrías usar hasta que decidas tu próximo paso. Charlotte lo miró fijamente. ¿Estás invitando a una completa desconocida a quedarse en tu casa? Sí, señora. Supongo que sí. ¿Por qué? La sonrisa de Ben fue lenta y genuina. Porque a veces una persona necesita ayuda y a veces otra persona está en posición de ofrecerla. No tiene que ser más complicado que eso. Charlotte miró alrededor de la plataforma, que ahora estaba casi vacía. La tarde avanzaba y las sombras se alargaban. Pensó en el hotel que Ben había descrito, en pasar la noche escuchando a vaqueros borrachos y preguntándose qué haría con el resto de su vida. Luego miró a Van Cross, este gigante gentil que se había acercado a una extraña en apuros y le había ofrecido refugio sin pedir nada a cambio. Es muy amable de tu parte, señor Cross, pero no podría imponerme. No sería una imposición. La verdad es que no tengo mucha compañía. Podría ser agradable tener a alguien con quien hablar durante la cena. Había algo en su tono, una soledad que resonaba con la suya, que decidió por Charlotte. Está bien, dijo. Si está seguro de que no es molestia. Ninguna molestia en absoluto. Ben alcanzó su bolsa de viaje, y Charlotte notó cómo su enorme mano hacía que pareciera un juguete de niño. Mi carreta está justo ahí. Mientras caminaban hacia una robusta carreta cargada de provisiones, Charlotte se encontró robándole miradas a su improbable rescatador. Todo en él era desmesurado. Su altura, sus manos, la amplitud de sus hombros, pero no había nada intimidante en su comportamiento. Si acaso, parecía casi cuidadoso a su alrededor, como si fuera plenamente consciente del espacio que ocupaba y cómo podría afectar a los demás. No eres de por aquí, observó Ben mientras la ayudaba a subir al asiento de la carreta. Boston, dijo Charlotte. Y tienes razón. Definitivamente no soy de por aquí. Ben subió a su lado, y Charlotte se sorprendió por cómo la carreta parecía asentarse bajo su peso. Boston está muy lejos del territorio de Montana. ¿Qué te trajo hasta aquí? Charlotte sintió que el calor subía a sus mejillas nuevamente. Vine a casarme con el señor Higgins. Obviamente, eso no salió como estaba planeado. Su pérdida, dijo Ben simplemente, y algo en su tono hizo que Charlotte lo mirara con atención. No me conoce siquiera. Sé lo suficiente. Ben tomó las riendas con sus enormes manos. Sé que viajaste por todo el país para comenzar una nueva vida. Sé que enfrentaste a ese idiota incluso cuando intentaba humillarte en público. Y sé que tienes el coraje suficiente para subir a una carreta con un extraño en lugar de renunciar a lo que te trajo aquí en primer lugar. Mientras la carreta se alejaba de Copper Ridge, Charlotte se encontró relajándose por primera vez desde que bajó del tren. El paisaje de Montana pasaba ante ellos en oleadas de hierba dorada y montañas lejanas, vasto, hermoso e intimidante a la vez. Es más grande de lo que imaginé, dijo en voz baja. Cuesta acostumbrarse, coincidió Ben. Pero una vez que se mete en tu sangre, ningún otro lugar se siente del todo como hogar. Hablas como si lo supieras por experiencia. Vine aquí hace unos 10 años. De Pensilvania originalmente. Trabajé en las acerías hasta que descubrí que no estaba hecho para estar bajo tierra todo el día. Charlotte miró su perfil, la mandíbula fuerte, la piel curtida, la forma en que su cabello oscuro captaba la luz de la tarde. ¿Qué haces ahora? Un poco de todo. Trabajo en el rancho principalmente. Algo de tala cuando pasan las cuadrillas de madera. Lo que sea que necesite hacerse, Ben hizo una pausa. No es tan estable como el trabajo en la fábrica, pero un hombre puede respirar aquí. Mientras viajaban, Charlotte se encontró estudiando las manos de Ben en las riendas. Eran las manos más grandes que había visto nunca, llenas de cicatrices y callos por el trabajo duro, pero de alguna manera gentiles en la forma en que guiaban a los caballos. Todo en él sugería una inmensa fuerza física cuidadosamente contenida. ¿Puedo preguntarte algo, señor Cross? Ben, corrigió él. Y claro. ¿Por qué me ayudaste? ¿De verdad?
Ben guardó silencio tanto tiempo que Charlotte pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era pensativa. ¿Alguna vez has sentido que no encajas del todo en ningún lugar? Como si el mundo estuviera hecho para otras personas y tú solo estuvieras tratando de encontrar una esquina donde puedas existir sin causar problemas? Charlotte lo miró fijamente. Exactamente así. Imaginé que podrías entender. La sonrisa de Ben fue irónica. A veces, las personas como nosotros necesitamos cuidarnos mutuamente. Mientras el sol comenzaba a descender hacia las montañas del oeste, tiñendo todo de tonos dorados y ámbar, Charlotte se encontró pensando que tal vez, solo tal vez, el rechazo de Walter Higgins podría resultar ser lo mejor que le había pasado nunca. La cabaña de Ben estaba situada en un claro rodeado de pinos imponentes, y la primera visión de Charlotte de ella le cortó el aliento. No era la choza rústica que había esperado, sino una estructura sólida y bien construida que hablaba de habilidad y cuidado. Los troncos estaban perfectamente encajados. El tejado parecía sólido, y el humo se elevaba invitadoramente desde la chimenea de piedra. ¿Tú construiste esto?, preguntó mientras Ben la ayudaba a bajar de la carreta. Cada tronco y clavo, dijo con orgullo tranquilo. Tomó lo mejor de 2 veranos, pero quería que estuviera bien hecho. Mientras se acercaban a la puerta principal, Charlotte notó detalles que hablaban de una artesanía que iba más allá de la mera funcionalidad. La puerta estaba hecha de tablas pesadas unidas con juntas precisas. Las ventanas estaban espaciadas uniformemente y bien enmarcadas. Incluso los escalones del porche eran nivelados y sólidos bajo sus pies. Es hermoso, dijo, y lo decía en serio. Ben agachó la cabeza mientras abría la puerta, un gesto que le recordó a Charlotte lo alto que era. Como dije, no es nada lujoso, pero es hogar. El interior fue una revelación. La sala principal era espaciosa y cálida, dominada por una enorme chimenea de piedra que claramente era obra de Ben. Los muebles, una mesa robusta, varias sillas y una estantería llena de libros gastados. Eran todos hechos a mano, dimensionados para acomodar a su constructor, pero de alguna manera lograban no abrumar el espacio. La habitación de invitados está por ahí, dijo Ben, señalando una puerta al otro lado de la sala. No es mucho, pero la cama es cómoda y el tejado no tiene goteras. Charlotte caminó hacia la puerta y miró dentro. La habitación era pequeña, pero acogedora, con una cama estrecha cubierta con una colcha colorida, un lavamanos y una ventana que daba a las montañas. Era simple, limpia y más acogedora que cualquier lugar donde había dormido en meses. Es perfecta, dijo, volviéndose para encontrar a Ben observándola con una expresión ansiosa. ¿Estás segura? Sé que no es lo que estás acostumbrada. Señor Cross, Ben, interrumpió Charlotte suavemente. Es maravillosa. Gracias. El alivio en su rostro fue casi cómico. Bien. Eso es bueno. ¿Tienes hambre? Estaba pensando en cocinar unos filetes de venado para la cena. ¿Puedo ayudar? Ben pareció genuinamente sorprendido por la oferta. No necesitas hacerlo. Quiero hacerlo. Soy bastante buena cocinera, a pesar de lo que el señor Higgins pueda pensar sobre mis capacidades domésticas. Algo brilló en los ojos de Ben ante la mención de Walter Higgins. Ese hombre es un idiota. Tú sigues diciendo eso, pero no sabes nada de mis capacidades domésticas tampoco. La sonrisa de Ben fue lenta y cálida. Es justo. Veamos qué puedes hacer con esos filetes. Trabajar juntos en la cocina de Ben fue sorprendentemente fácil. El espacio había sido claramente diseñado por alguien que cocinaba regularmente. Todo estaba al alcance, bien organizado y funcional. Pero lo que más impresionó a Charlotte fue cómo Ben se movía a su alrededor, siempre cuidadoso de darle espacio, nunca haciéndola sentir pequeña, a pesar de la evidente disparidad en sus tamaños. Ella sazonó la carne mientras él avivaba el fuego en la estufa. Ella preparó las verduras mientras él ponía la mesa con platos que parecían hechos a mano pero robustos. El ritmo del trabajo doméstico compartido era reconfortante de una manera que Charlotte no había esperado. No mentía sobre ser buena cocinera, dijo Ben mientras se sentaban a comer.
Esta es la mejor comida que he tenido en meses. Es solo sal y pimienta, protestó Charlotte. Pero estaba complacida por el cumplido. Tal vez, pero hay algo que decir sobre alguien que se preocupa lo suficiente como para sazonar la comida adecuadamente. Mientras comían, Charlotte se encontró estudiando el rostro de Ben a la luz de la lámpara. Era apuesto de una manera ruda y curtida, pero lo que más le impresionó fue lo gentil que era su expresión. Para un hombre tan grande e imponente, parecía notablemente tranquilo. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo ella. Dispara. ¿Alguna vez te da miedo que las personas se sientan intimidadas por ti debido a tu tamaño? Ben hizo una pausa con el tenedor a medio camino de la boca. Todos los días, la honestidad de su respuesta la sorprendió. De verdad, Charlotte, mido 6 pies y 7 pulgadas y peso unas 260 libras. Cuando entro a una habitación, generalmente soy lo más grande que hay en ella. Eso pone nerviosas a algunas personas, pero eres tan gentil, exactamente por eso se ponen nerviosas. Ven el tamaño primero, luego ven que no lo uso para intimidar a la gente, y no saben qué pensar de mí. Ben dejó el tenedor. Es como si no pudieran decidir si estoy siendo genuinamente amable o si solo estoy esperando el momento para mostrar mi verdadera naturaleza. Charlotte asintió lentamente. La gente también hace suposiciones sobre mí, pero por la razón opuesta. Ven a alguien pequeño y callado y deciden que debo ser débil o indefensa. ¿Eres débil o indefensa? No, la respuesta salió sin dudar. He estado cuidándome sola desde los 16 años. Dirigí la tienda de vestidos de mi tía durante los últimos 2 años de su vida. Tomé la decisión de venir al oeste por mi cuenta, con mi propio dinero, para construir mi propia vida. La voz de Charlotte se hizo más fuerte mientras hablaba. Puedo ser pequeña, pero no soy frágil, te creo. Los ojos marrones de Ben eran serios. Y creo que Walter Higgins va a lamentar haberte dejado ir.